Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy les traigo una noticia que está causando revuelo en el mundo del espectáculo. Erkan Meriç y Asal, ¿realmente están juntos de nuevo o solo están abriendo una puerta que muchos creían cerrada para siempre? Les aseguro que lo que pasó no se lo esperan. Todo comenzó cuando, en un reciente evento en Estambul, la prensa captó a Erkan Meriç en una actitud relajada, pero con una sonrisa que parecía decir más de lo que sus palabras podían expresar. Al ser abordado por periodistas, uno de ellos le lanzó la pregunta que todos querían hacer: «Erkan, ¿has vuelto con Asal?». Él, lejos de incomodarse, sonrió y respondió: «No, no hemos vuelto, pero hemos empezado a hablar de nuevo». Esta declaración, breve pero contundente, encendió de inmediato las redes sociales. Miles de fans, especialmente mujeres que han seguido su historia, comenzaron a especular sobre lo que podría significar ese «empezamos a hablar». Según testigos, Asal también fue vista en el mismo evento, aunque llegó y se fue por separado. Llevaba un vestido elegante y una actitud tranquila, pero su mirada se iluminó cuando escuchó el nombre de Erkan en las entrevistas cercanas. Un periodista se acercó a ella y le preguntó directamente: «¿Qué piensas de lo que dijo Erkan?». Asal, con una leve sonrisa y sin perder la compostura, contestó: «A veces la vida te da segundas oportunidades para aclarar las cosas, y eso es todo lo que voy a decir por ahora». Lo interesante es que, según fuentes cercanas a ambos, la última vez que se vieron fue hace más de un año, en circunstancias bastante tensas. Su ruptura había sido comentada en varios programas de entretenimiento, y muchos creían que la relación estaba completamente rota. Sin embargo, este nuevo acercamiento ha abierto la puerta a todo tipo de teorías. ¿Será que están buscando una reconciliación? ¿O simplemente quieren cerrar heridas del pasado? Durante los días siguientes a la declaración de Erkan, los paparazzi no dejaron de seguirlos. Un par de fotos filtradas mostraban a ambos saliendo, con horas de diferencia, de un café muy discreto en el centro de la ciudad. Aunque no hubo imágenes juntos, la coincidencia no pasó desapercibida. En redes sociales, una fan escribió: «No importa si vuelven o no, lo importante es que se den la oportunidad de hablar, porque se nota que todavía hay cariño». Otra usuaria comentó: «Erkan siempre ha sido muy reservado, si él lo dice, es porque algo hay». En una entrevista posterior, Erkan fue nuevamente interrogado sobre el tema y, aunque intentó evitar dar más detalles, dejó escapar una frase que avivó aún más la llama de la especulación: «A veces, cuando dejas de pelear, puedes empezar a entender». Esta declaración fue interpretada por muchos como una señal de que, aunque no estén oficialmente juntos, ambos están abiertos a algo más que una simple amistad. Por su parte, Asal publicó en su cuenta de Instagram una foto de un atardecer con la frase: «Cada final es un nuevo comienzo». Sus seguidoras reaccionaron inmediatamente, llenando la publicación de mensajes como: «Esto es por Erkan, seguro, nos estás dando pistas o vuelvan, se ven hermosos juntos». Ella no respondió a los comentarios, pero tampoco los borró, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de que algo especial está ocurriendo. En los días posteriores, la prensa comenzó a investigar más a fondo, y no tardaron en salir a la luz detalles que añadieron más leña al fuego. Una fuente cercana al círculo de amigos de Asal reveló que, antes del evento en Estambul, ella y Erkan habían coincidido en una reunión privada organizada por un productor muy influyente en la industria. Según esta fuente, la reunión no tenía nada que ver con temas románticos, sino con un proyecto audiovisual que podría reunirlos nuevamente en pantalla después de años. Sin embargo, quienes estuvieron presentes notaron una química imposible de ignorar. «Era como si no hubiera pasado el tiempo», comentó uno de los asistentes. Se miraban con complicidad, y aunque no estaban pegados todo el tiempo, había un lenguaje corporal que lo decía todo. Una sonrisa aquí, un comentario allí, y, sobre todo, esa forma en que Erkan la observaba, como si todavía hubiera algo pendiente entre ellos. Mientras tanto, los programas de entretenimiento comenzaron a dedicar segmentos completos a analizar cada gesto, cada palabra y hasta las reacciones de los fans. Uno de los panelistas de un famoso talk show llegó a decir: «Si no están juntos, deberían estarlo, porque pocas parejas transmiten tanta energía en el mismo lugar. Ellos no solo tienen historia, tienen magnetismo». Pero no todo eran rumores positivos. También surgieron voces críticas que recordaban las razones de su ruptura anterior. Un antiguo colaborador de la pareja afirmó que, aunque había amor, las diferencias de carácter y las presiones de la fama habían provocado discusiones intensas que terminaron por desgastarlos. Reconciliarse es fácil cuando hay recuerdos bonitos, pero mantener la relación en medio de agendas apretadas y expectativas públicas, eso es otra historia, comentó.
Sin embargo, en medio de las especulaciones, un detalle inesperado captó la atención de los más atentos. En una de las fotos recientes de Erkan, publicada en sus redes, se veía claramente que llevaba en la muñeca una pulsera de cuero que, según los fans más observadores, era la misma que Asal le regaló en su primer aniversario juntos. Ese pequeño objeto desató un frenesí en Twitter y TikTok, con videos comparativos y teorías elaboradas sobre su significado. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando una revista digital filtró que Erkan y Asal habrían aceptado una oferta para protagonizar una miniserie romántica que comenzaría a grabarse en pocos meses. La trama, curiosamente, giraría en torno a dos personas que, después de años separadas, se reencontraban para descubrir si su amor todavía estaba vivo. Para muchos, este proyecto sería el pretexto perfecto para reavivar viejos sentimientos, tanto en la ficción como en la realidad. En una rueda de prensa para otro trabajo, a Erkan le preguntaron directamente si la serie era una estrategia para acercarse a Asal. Él soltó una carcajada antes de responder: si acepté fue porque el guión me encantó, y porque trabajar con personas talentosas siempre es un placer. Su respuesta, diplomática pero ambigua, fue suficiente para que las redes sociales explotaran una vez más. Por su parte, Asal fue vista unos días después saliendo de una boutique de moda con una gran bolsa en la mano. Vestía de manera casual, pero no pudo evitar que un grupo de reporteros la interceptara. Uno de ellos le preguntó si se sentía cómoda con la idea de trabajar nuevamente con Erkan. Ella sonrió y dijo: a veces, la vida imita al arte, y otras veces, el arte imita a la vida. Ya veremos qué pasa. Esa frase, casi poética, se convirtió en tendencia. Memes, videos editados con escenas antiguas de ellos juntos, y compilaciones de entrevistas pasadas comenzaron a circular por internet. Incluso algunos fanáticos comenzaron a organizar una campaña bajo el hashtag #ErkanAsalForever, con el objetivo de demostrarles que aún tienen el apoyo incondicional de sus seguidores. En privado, sin embargo, las cosas parecían más complejas. Un amigo en común declaró a un medio turco que, aunque había acercamiento, ninguno de los dos quería precipitar las cosas. Ellos aprendieron de su experiencia anterior. Ahora están hablando mucho, con calma, sin presiones, tratando de entender si lo que sienten es nostalgia o algo real que pueda sostenerse en el tiempo. Mientras tanto, los paparazzi continuaban siguiendo cada uno de sus pasos. Una noche, ambos fueron vistos asistiendo, por separado, a un concierto en un exclusivo club de jazz en Estambul. Aunque no se dejaron fotografiar juntos, varios testigos aseguraron que compartieron una mesa en un rincón apartado del lugar y que, en un momento, Erkan tomó la mano de Asal mientras ella reía. Esa imagen, aunque solo en palabras, se extendió como un susurro por toda la ciudad. Días después, Asal compartió en sus redes una frase que dejó a muchos pensativos: no siempre hay que volver al punto donde todo comenzó, a veces, el camino de regreso empieza en un lugar nuevo. Las interpretaciones no tardaron. Para algunos, significaba que no buscaba retomar exactamente la relación anterior, sino construir algo distinto. Para otros, era una advertencia de que no todo estaba garantizado. La historia de Erkan y Asal, que alguna vez parecía un capítulo cerrado, ahora se había transformado en una novela en tiempo real, seguida por miles de personas en todo el mundo. Con cada gesto, cada palabra y cada aparición pública, la tensión crecía. Y aunque nadie podía asegurar qué rumbo tomaría esta conexión renovada, una cosa era clara: el público estaba más que dispuesto a acompañarlos en cada paso de este nuevo capítulo, esperando ansiosamente el próximo giro de los acontecimientos. Queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Erkan y Asal volverán a estar juntos? ¿O este empezar a hablar es solo una forma de cerrar un capítulo? No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias, porque les prometo que esto apenas comienza.